Muy buenas tardes y bienvenidos a Expo Meloneras y precisamente aquí en Gran Canaria a la mesa redonda de resetear el turismo post-COVID y vamos a presentar el CIRC Tour Lab, que es bueno, un proyecto que ahora nos explicarán y que es posicionar a la isla de Gran Canaria como un lugar ideal para laboratorio de buenas prácticas en el campo de economía circular vinculado al turismo y un lugar donde explorar esas posibilidades para inspirar y para desarrollar modelos en otras islas y en otras latitudes. Feliz Día de la Tierra, hoy es el Día de la Tierra y me parece un momento muy oportuno el elegido por Infecar y por Atlantur para organizar precisamente esta mesa redonda. ¿Por qué es un momento tan oportuno y tan adecuado? Por varios motivos. En primer lugar, porque saben que ahora se ha elegido el momento en el que empieza el nuevo periodo financiero de la Unión Europea, 2021-2027, más 3 años de ejecución, es esta década prodigiosa, donde vamos a tener acceso a unos recursos brutales. Estamos hablando de el plan de recuperación económica de 150.000 millones de euros y fíjense qué oportuno que eso lo va a presentar el Gobierno de España justo la semana que viene. Y lógicamente todo lo que tiene que ver con economía circular, lucha contra el cambio climático, reciclaje, que hoy lo hablaremos, todo lo que tiene que ver con energías renovables, una mejor depuración de aguas, todo eso es uno de los ejes que marca Bruselas para esos famosos fondos Next Generation. Pero hay más fondos. Fíjense que estamos hablando que todavía España tiene 12.000 millones de euros sin ejecutar del periodo 2014-2020. Y en vez de quejarnos bueno, podemos ver el lado medio vacío, somos el peor país de la Unión Europea en absorber esos fondos, pero veámoslo en positivo. Hay unos fondos que todavía podemos reprogramar y ejecutar antes de final de 2023. Fondo Social Europeo, todo lo que son empleo verde. Estamos hablando de toda la parte de reciclaje y de energías renovables. Y tenemos que entender que en todos los programas europeos, en todos, un horizontal es precisamente la sostenibilidad. Bien, hemos hablado de esos fondos Next Generation, de los fondos también de reestructuración. Nos queda un programa que también se va a publicar la semana que viene, que son los famosos fondos LIFE, que tienen que ver con la posibilidad de ayudarnos a proyectos piloto demostrativos en el campo de energía. Va a haber un nuevo LIFE Energía, LIFE Cambio Climático, pero también LIFE Economía Circular, que son fondos al 60%, que la Unión Europea, fíjense si lo privilegian, porque casi se duplica los fondos respecto al anterior periodo. Con la planta hotelera que tiene Gran Canarias, con todos esos retos que hay en agua, en residuos y en cambio climático, me parece que es un lugar ideal para ese tipo de proyectos. Y además lo digo con el convencimiento, y fíjense, yo soy nómada digital, normalmente estaba basado en Bruselas y desde la Fundación y conmigo pues se han venido a instalarse aquí pues un ingeniero de energía energética, un ingeniero informático mexicano y un colega que es japonés. Bueno, todo eso nos indica que tiene sentido este proyecto. Y este proyecto yo tengo que felicitarle a Raúl García Brin, que es el representante del Cabildo, por tener la valentía de liderar este proyecto, que ha sido un Green Deal, una convocatoria dentro del programa Horizon, que aspira a obtener 10 millones de euros
y estamos hablando de un consorcio de 21 socios de 10 países distintos y que entre otros pues tiene como socio al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Pero es que además tenemos el apoyo por escrito de la Sociedad Estatal de Gestión de la Innovación del Gobierno de España y de socios de muchos países. Y ahora desgranarán algunos ejemplos durante la mesa redonda. Esto no es solo una petición de unos fondos, no. Esto es algo más. Esto es marcar una estrategia que nos debe inspirar estos próximos 10 años. Porque cuando hay buenos proyectos o buenas propuestas, vamos a encontrar fondos para lo mismo. Y esto es lo que vamos a ver durante esta mesa redonda, entendiendo este momento tan terrible que es el de COVID. Un escenario de reactivación post-COVID. Bueno, pues la reactivación tiene que ser, evidentemente, tiene que ser basada en economía circular. Y eso es un posicionamiento y un marketing territorial a nivel mundial de un turismo sostenible. Si uno ve las cifras, y ya voy terminando, bueno, es uno de los sectores más machacados por la crisis, por la pandemia económica. Tenemos que entender que el 13% del Producto Interior Bruto, del Producto Interior Bruto en España procede del turismo, el 15% a nivel de empleo. Bueno, las tasas de empleo están disparadas. Bueno, es quizás ese momento de hacer introspección y repensar el modelo con esta línea de economía sostenible. Y sin más, tenemos todos los elementos, son piezas de un puzzle y tenemos, como hemos visto, fondos europeos, tenemos un concepto, no solo por el programa Green Deal, sino también por ese excelente trabajo que ha hecho el Cabildo, que presentó recientemente, de su estrategia de proyectos en Next Generation y que van muchísimos en esta línea. Tenemos esos fondos de la Unión Europea que equivalen esos 150.000 millones de euros, es en Producto Interior Bruto 12 veces lo que supuso el plan de recuperación económica del programa Marshall, del famoso plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial. Y además hay otras herramientas que también veremos, que es cómo recuperar la confianza post-COVID-19. Brevemente, nos parece oportuno hablar, hoy comentaremos muy rápidamente, lo que es el European Green Certificate, el certificado verde europeo, que pretende para el sector turismo devolver la confianza del consumidor, el turista, y facilitar la operación de hoteleros y de lo que son pues todo lo que es la operación de los aviones. Y sin más, yo termino y le voy a dar la palabra a mi comoderador, que es que aquí lo tenemos. Hola, que es Íñigo Parra, que es el presidente de la Fundación Recicla. Hola, buenas tardes a todos. Mi labor básicamente es hacer una presentación e introducir a los panelistas que nos acompañan hoy. Quiero introducir a Juan Manuel Revuelta, que es el CEO de Finnova, que es una fundación que se ocupa de garantizar o ayudar a determinar a las áreas, a los cabildos, a las regiones, a montar proyectos europeos, en este caso para reactivación económica. Y sin más dilación, quiero aprovechar y presentarles a Raúl García Brink, que va a ser la primera persona que va a intervenir en este acto, y les quiero dar una breve introducción, ¿no? Raúl García Brink es licenciado en Filosofía y Letras, actualmente es el coordinador técnico de Desarrollo Económico, Energía y Cambio Climático del Cabildo de Gran Canaria. Antes era asesor de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias y básicamente su trayectoria profesional ha estado vinculada a la gestión y transformación del conocimiento, que es algo bastante importante con la que nos está cayendo en la actualidad, y en la innovación en la educación. Desde el punto de vista de otras actividades, en este caso es un colaborador habitual de bastantes medios y magazines, básicamente comunicando y hablando sobre cambio climático, turismo y otros aspectos claves del medio ambiente, ¿no? Y básicamente ahora su trayectoria está centrado
y de ahí su puesto en el Cabildo de Gran Canaria en grandes retos de la sostenibilidad, ¿no? Como es la transición energética, la emergencia climática y las ciudades inteligentes y, por supuesto, la economía circular y azul. Entonces, sin dar mucho más tiempo, Raúl, por favor, te agradecería que pasases a hacer tu parte de presentación. Muchísimas gracias, Íñigo. Pues nada, me voy a subir porque además, como soy profesor, a mí eso de estar sentado nunca me ha gustado mucho mientras hablo. Bien, voy a hacer una breve introducción de esta propuesta que hemos presentado al Green Deal de la Comisión Europea, que está inserto dentro del programa Horizon y que, como decía Juanma Revuelta ahora, pues bueno, para nosotros ha sido pues todo un reto. Hemos estado unos cuantos meses trabajando codo con diferentes instituciones, desde la Fundación Canaria Recicla, pasando Instituto TIDES, en fin, el ITC y todos los socios, como veremos ahora, que han participado en esta propuesta, ¿no? Y que han tenido pues la generosidad de colaborar con el Cabildo de Gran Canaria. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, sí me gustaría dejar un par de conceptos. Tengo muy poco tiempo, pero bueno, voy a intentar de alguna manera dejar un par de conceptos claros, ¿no? En primer lugar, vivimos en una sociedad, yo diría que, una economía lineal bastante derrochadora. Lineal contrapuesta a lo que es una economía circular, ¿no? Y yo proponerles algunos datos, por ejemplo, pues cuando hablamos de los residuos, de los desperdicios que se generan, ¿no?, en el ámbito de la alimentación, pues nos encontramos con que un 31%, ¿no?, de la comida se tira a la basura, ¿no? Es algo tremendo y bueno, eso yo creo que demuestra bien a las claras bueno, pues lo insostenible, ¿no?, de nuestro sistema también económico, ¿no? Y en ese sentido tenemos que buscar pues una mayor circularidad. Y bueno, el ejemplo de los coches yo creo que todavía es muchísimo más claro, ¿no? Un coche típico europeo pues se pasa aparcado el 92% del tiempo, un 1% del tiempo se lo pasa metido en alguna congestión de tráfico, el 1,6% pues buscando aparcamiento y el 5% del tiempo conduciendo, ¿no? Yo creo que deja bien a las claras pues que vivimos en una sociedad que bueno, que tiene que mejorar también pues sus índices y sus indicadores, ¿no?, de eficiencia, ¿no? Si queremos realmente cumplir también pues con los retos que nos plantea el siglo XXI, el reto, sobre todo el reto climático, que yo creo que se tiene que convertir pues en una guerra que tenemos que ganar, ¿no? Hay 4 principios básicos de la economía circular. El primer lugar es que el residuo es alimento. El residuo, si podemos, no debe llegar al ecoparque, como se le denomina ahora, o al complejo ambiental. El residuo lo tenemos que valorizar al máximo y solo cuando no queda otro remedio, pues reciclarlo, ¿no? Ese sería un poco el objetivo, ¿no?, que tenemos que lograr y del que todavía nos encontramos bastante alejados. También debemos intentar crear resiliencia a través de la diversidad. Mientras más diversa sea una economía, pues también más resiliente va a ser. Y aquí en Canarias, bueno, pues dependemos excesivamente del turismo y siempre estamos hablando pues de esa diversificación que tenemos que llevar a cabo. No solamente, creo yo, con respecto, sino incluso dentro del propio sector turístico, pues puede ser también más diversos, ¿no? Por otro lado, también, bueno, pues evidentemente, en una economía circular, la energía tiene que proceder de fuentes renovables. Y después yo creo que otro elemento también muy importante es que tenemos que pensar de manera sistémica. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que vivimos dentro de un sistema mucho más amplio y que a la hora de tomar decisiones tenemos que valorar también cuáles pueden ser las consecuencias a una escala, si quieren ustedes, más macro, ¿no? Bien, esto sería un ejemplo. Esta es la versión en español del famoso esquema de la Fundación Ellen MacArthur, que trabaja la economía circular. Y verán que, bueno, que el objetivo al final, ven ustedes a un lado la biosfera, por el otro lado la tecnosfera,
Y al final lo que tenemos que hacer en la tecnosfera, por poner un caso y un ejemplo rápido, ¿no? Pues bueno, pues si tenemos, pues no sé, maquinaria, por ejemplo, pues la tenemos que mantener. El mantenimiento, yo creo que, y en eso coincido con muchos ingenieros, ¿no? El mantenimiento tiene que ser el primer objetivo, ¿no? Después reutilizar, por supuesto, y refabricar. Es decir, que tenemos de alguna manera que evitar y solamente en último remedio reciclar y ya, bueno, si no queda otro remedio, pues llevarlo llevarlo al vertedero, ¿no? Pero desde luego ese sería un poco pues, el objetivo, ¿no? Cerrar los bucles, ¿no? Y en Canarias pues tenemos, desde mi punto de vista, pues un reto muy importante, porque es el reto estamos hablando del reto de diseñar la circularidad en el sector servicios. Yo creo que es mucho más sencillo, desde mi punto de vista, me puedo equivocar, pero creo que es mucho más sencillo aplicar la circularidad al sector industrial y lo estamos viendo, pues no sé, en ejemplos de empresas como Caterpillar o Philips Health, la rama, ¿no?, sanitaria de Philips, donde están utilizando ya, pues, yo creo que se puede aplicar fácilmente, pero en cambio en el sector turístico, aquí tenemos la portada de uno de los últimos estudios que hay sobre turismo circular, que se ha publicado recientemente, hace poquito más de un año. Bueno, los hoteles y los complejos turísticos funcionan como una gran ciudad. Tienen un flujo de materiales muy parecido al que podría tener, pues, no sé, un centro urbano, ¿no? Y ahí, bueno, pues nos encontramos con un flujo de materiales que tiene que ver con la energía, el agua, los residuos, la movilidad, los alimentos. Y, por lo tanto, en ese sentido, yo creo que sí que nos encontramos con un reto muy importante, ¿no? Un reto que no es tan sencillo, decirlo así, pues de abordar como a lo mejor en el sector industrial, ¿no? ¿Cuáles son los ejes estratégicos que nosotros nos estamos planteando? Pues, en primer lugar, impulsar como Cabildo. Estamos intentando impulsar en Gran Canaria la cultura circular y nosotros estamos en estos momentos intentando gestionar, y yo espero, lo tenemos presupuestado y yo espero que lo logremos, el próximo curso poder iniciar un experto universitario en economía circular en islas en la Universidad de Las Palmas. Estamos trabajando para ello y yo creo que lo vamos a lograr. Y ese sería, por ejemplo, un ejemplo de lo, vamos a decir, de lo que queremos hacer también, que es formar, y queremos también concienciar y expandir esta cultura de la economía circular entre la población, no solamente de Gran Canaria, porque ya hoy en día pues, estamos retransmitiendo ahora mismo en streaming, cualquiera podría conectarse, ¿no? Por otro lado, tener una visión estratégica también en lo que a economía circular se refiere, y estamos desarrollando pues, una estrategia de economía circular. Exactamente, bueno, los pliegos del concurso que vamos a sacar, pues yo creo que de aquí a 2 semanas, porque los tenemos ya prácticamente terminados y ultimados. Y por otro lado, pues a través de proyectos, ¿no? Y dentro de esta visión de desarrollar proyectos, pues, pues ahí yo creo que es donde podemos situar este proyecto de CirturLab, ¿no? Nosotros estamos de alguna manera, pues no solamente hemos presentado este proyecto al Green Deal europeo, también lo hemos presentado a alguna manifestación de interés que ha solicitado el Gobierno Central de Madrid, y tenemos también pues intención pues, de presentarlos pues alguna convocatoria más, ¿no? Por lo tanto, nuestros objetivos pues, están muy claros. Queremos cooperar con otros. Creo que queda claro si se presenta un proyecto como el que vamos a presentar ahora. Y para eso pues, hay que crear consorcios con diferentes, de carácter público-privado y con diferentes actores. Creo que eso también es fundamental. Queremos atraer inversiones a nuestra isla, pero queremos que sean inversiones sostenibles. Queremos fomentar también la innovación, la I+D, y queremos también pues, bueno, pues, abrir nuevos mercados desde el punto de vista de la circularidad. Bien, para nosotros esta propuesta es una propuesta disruptiva, porque no se ha presentado, yo creo que nunca, una propuesta de este tipo, al menos en la isla de Gran Canaria. Tiene un presupuesto total de 12,9 millones de euros, aunque la financiación que se pide pues, es de 10, más o menos 10 millones, un poquito más de 10 millones de euros. Y bueno, está formado por un consorcio de 22 organizaciones de 10 países distintos.
Y ahí pues, nos encontramos con organismos públicos, socios industriales, centros de investigación, universidades y fundaciones sin ánimo de lucro. Y bueno, al final, bueno, pues esta iniciativa ha estado liderada por el Cabildo de Gran Canaria y desde luego, bueno, pues una iniciativa que creemos que está además alineada pues, con muchísimos de los objetivos de desarrollo sostenible y de la Unión Europea, tanto en lo que se refiere pues, a buscar la neutralidad climática y otra serie también de objetivos de desarrollo sostenible básicos y fundamentales que pueden encontrar ustedes ahí en la presentación. ¿Cuáles son los objetivos? Pues en primer lugar, desarrollar el turismo circular dentro de la isla. Estamos convencidos de que Gran Canaria tiene una posibilidad clara, ¿no?, de convertirse pues, en un banco de pruebas para el turismo circular, convertir también a nuestros, si quieren ustedes, sistema turístico pues, en más resiliente en un escenario post-COVID, la reducción de gases de efecto invernadero, el desarrollar también la digitalización. La economía circular yo creo que está fuertemente vinculada también a esa digitalización que estamos viviendo en estos momentos. El emprendimiento, desarrollar el emprendimiento circular. También este proyecto pues, tiene una fuerte componente de inclusión social, por eso también bueno, pues, participan en el proyecto pues, la Fundación Irichen o, por ejemplo, la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y, bueno, y también el desarrollo de indicadores, que es muy importante, ¿no? No se puede mejorar aquello que no se puede medir, que no se conoce y, por lo tanto, creemos que también pues, es fundamental el tener un cuadro de mandos que nos permita, en este caso, pues, a través del desarrollo de una Decision Making Tool, de una herramienta de toma de decisiones digital que nos permita conocer, por ejemplo, pues el flujo de materiales dentro de una instalación hotelera, saber exactamente qué es lo que entra y qué es lo que sale, es fundamental desde nuestro punto de vista. Y esto se puede hacer hoy en día y se puede hacer de una manera bastante automatizada, lo cual va a permitir a los que participen en este proyecto, si al final nos lo conceden, bueno, pues, mejorar la gestión de sus instalaciones hoteleras y también mejorar las políticas públicas referidas a este sector. Por otro lado, también vamos a implementar una serie de soluciones sistémicas circulares, una serie de tecnologías disruptivas dentro de estas instalaciones. También queremos desarrollar la primera certificación de turismo circular de la Unión Europea, convertirnos en banco de pruebas, en piloto, y, por otro lado, también desarrollar un clúster de empresas vinculadas al turismo circular y que, bueno, en un futuro pues, podría ampliarse también a otros sectores, ¿no? Existen una serie de soluciones que hemos incorporado al proyecto, que son soluciones disruptivas. Esta convocatoria exige que, de alguna manera, no sean soluciones o dispositivos comerciales, sino que estén pues, en un grado de desarrollo todavía no muy alto. Por lo tanto, vamos a estar escalando y probando estos dispositivos en las instalaciones turísticas y bueno, existen toda una serie de sectores abordados por ellos, pero que como Gonzalo va a comentarlo después, pues ya se abordarán con mayor, pero van desde, bueno, pues eso, ¿no? Desde los desperdicios, residuos, también el comportamiento del turista es muy importante, lavandería, reciclaje, movilidad eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también para nosotros solución circular es también la innovación social, el generar emprendimiento circular y también, por supuesto, la formación en economía circular, muy importante, y también la inclusión social, ¿no? El intentar que estos proyectos también mejoren el proyecto de vida de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad. Y para eso pues, hemos trabajado también, pues, como ven ustedes ahí, con el trabajo social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el área de emprendimiento social de la universidad, la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria y la Fundación Irichen, ¿no? Los impactos que nosotros esperamos, y con esto ya termino, que esperamos con este proyecto, es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y del consumo de recursos dentro del sector turístico, generar un ecosistema circular
en el sector económico más importante de la isla de Gran Canaria, generar nuevos modelos de negocio y nuevas empresas, por supuesto, y generar también pues, empleo e inclusión social, ¿no? Estos serían, de alguna manera, pues, esos elementos apoyados siempre pues, en un alto nivel de digitalización. También creemos que es muy importante la certificación para dar mayor transparencia, también lograr el benchmarking, que creo que es muy importante, y la replicabilidad también en otros lugares, ¿no? de este sistema. Y por otro lado, y mejorar la reputación del destino, que yo creo que también es muy importante, la reputación verde del destino, y después también crear ese clúster circular del que les hablaba antes. Y creo que más o menos, no sé si he cumplido con el tiempo. Sí. Yo tenía una pregunta, Raúl, como representante del Cabildo, que puede ser muy oportuna para las personas que nos están siguiendo en esta sala o en Internet desde otros países. Y es ese diferencial, ese destino tan atractivo, me estoy refiriendo a nivel fiscal, si brevemente podrías dar algún punto, me refiero sobre, aunque sea otro brazo armado del Cabildo, la SPEC o el Gobierno canario, que el que quiera venir a Gran Canaria para montar una empresa que sea innovadora para este laboratorio de innovación en el campo de economía circular con visión social también, ¿qué tipo de beneficios, este territorio, qué es lo que ofrece? ¿Qué disponen? Bueno, de manera muy resumida, ¿no? Los beneficios fiscales, por ejemplo, de la zona especial canaria, son yo creo que los mejores de Europa con diferencia, mejores que los de Irlanda, por poner un caso, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando pues de una media en lo que se refiere a impuestos de un 4%. Si lo comparamos con la media europea, que es de un 20 y tanto, 22, 23, 24%, no lo recuerdo exactamente, pero por ahí anda, pues desde luego es una zona ideal para poder invertir y además lo interesante es que ese 4% no es incompatible con otros incentivos fiscales, por ejemplo, a la innovación, a la I+D+I, que también existen en Canarias. Por lo tanto, yo creo que nos encontramos con un ecosistema absolutamente ideal para que startups innovadoras, por ejemplo, se instalen en Gran Canaria y que utilicen la isla como banco de pruebas para desarrollar y para probar y escalar esas tecnologías. Pues yo tenía una pregunta también para Íñigo Núñez, porque desde la visión en el territorio de esta fundación Canarias Recicla, bueno, ¿cómo veis? O sea, para los que nos están viendo desde fuera, se recicla y se recicla bien muchas cosas, pero desde este punto de vista de turismo, poco turismo, economía circular, hay retos que son oportunidades, ¿no? Entonces, ¿qué sectores, qué retos ves tú en turismo? Bueno, los retos en turismo en cuanto al reciclaje son los mismos que tiene cualquier zona o área geográfica. La problemática que tienen las islas es, en el caso de las Islas Canarias, es que es un territorio ultraperiférico y además está fragmentado, lo cual dificulta muchísimo la instalación de industria de reciclaje y el reaprovechamiento de los materiales. No es un trabajo sencillo porque en el caso de Canarias recibir 15 millones de turistas, ¿no? Es un caso donde realmente la población flotante multiplica varias veces, ¿no?, la población residente. Por lo tanto, en Canarias tenemos que pensar que somos una zona de 20 millones de habitantes, ¿no?, y crear las infraestructuras y las estructuras de acuerdo con ese volumen. Y luego hay una pregunta filosófica del sector turístico que tienen que responder, ¿no? ¿Qué tipo de turismo se quiere y si pueden convivir un modelo, vamos a llamar de precio acomodado, ¿no?, con un turismo, vamos a llamar de élite? En los dos casos, esta pregunta que lo hemos oído varias veces, parece que el turismo, vamos a llamar de precio acomodado, no tiene que ser verde ni circular, y precisamente los dos turismos tienen que ser circulares. Y luego está la elección del modelo que se quiere en la zona, ¿no? Pero normalmente uno de los retos que nosotros encontramos es que da la sensación de lo que se llama el turismo barato, ¿no?, o de mochila, no tiene que ser circular, y todo el turismo o todos los actos tienen que ser sostenibles, ¿no? Entonces, I+D, fundamental. Canarias tiene
la virtud de que puede ser un piloto que es replicable en cualquier territorio insular, ¿no? Porque se dan todas las características que lo hacen muy difícil, por lo tanto el reto es muy interesante. Muy bien. Por descender un pasito más, yo creo que para el sector turístico aquí hay oportunidades fantásticas para ese Living Lab en economía circular, con todo lo que tenga que ver con depuración y reciclaje de aguas. El sector turístico pues se hace muy bien, pero siempre se puede hacer mejor. Toda la parte también de estos residuos orgánicos que estaba en la presentación de Raúl, residuos orgánicos del sector, y también toda esa parte que ahora tendremos quizás algún ejemplo de residuos como el textil, Gonzalo, y nada, y te presenta Íñigo. Sí, si les parece, vamos a intentar luego, si quieren, hacer las preguntas al fondo y que tengan luego los panelistas la oportunidad de contestar. Para concluir a tu bajada de niveles, lo que ha dicho Raúl, que al final los hoteles funcionan como ciudades y los retos de las ciudades o los colectivos son los mismos. Paso a presentarles a Gonzalo Piernavieja. Fundamentalmente, Gonzalo ha sido el director de I+D del Instituto de Tecnología de Canarias durante 20 años. Esto significa que él ha visto, ha movido, ha dinamizado parte de los movimientos de innovación que han sucedido en estas islas y que van a suceder en el futuro, ¿no? Se ha enfrentado al reto que nos hemos encontrado con la pandemia del COVID-19. ¿no? Por otra parte, es licenciado en Físicas por la Universidad de Ludwig Maximilian de Múnich. Y nada, Gonzalo, por favor. Muchas gracias, Íñigo. Voy a moverme ahí. Yo no soy profesor, pero dejaste ahí nada. Muy buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias a Infecar y a Atlantur por la invitación, y en particular a Raúl por su dinamismo y su proactividad, no solo en este ámbito concreto, que es un reto, este Green Deal en el que nos hemos metido, sino por su proactividad en general en el mundo de la sostenibilidad. Estamos trabajando mucho el ITC con el Cabildo y con él personalmente, y estamos encantados, ¿no? Bueno, Íñigo se me ha adelantado un poquito en la introducción que quería hacer. A mí me gusta el tema del turismo, el tema de la dimensión del turismo en relación con el consumo de servicios básicos es importantísimo, ¿no? O sea, servicios básicos me refiero a alimentación, por un lado, otro tipo de cosas que veremos, pero sobre todo energía y agua. O sea, a Gran Canaria vienen 4,3 millones de turistas al año, hablando siempre de prepandemia. En toda Canarias tenemos ese ratio 15-18. A mí me gusta traducirlo a población permanente. O sea, en Gran Canaria, en toda Canarias tenemos eso traducido a pernoctación, pues a un incremento de la población residente. Significa entre 300 y 350.000 habitantes más que duermen cada noche en Canarias, todo al año, constante, ¿no? O sea, que tenemos esa población adicional, y en Gran Canaria estaríamos hablando de entre 100 y 150.000, ¿no? Pero esa gente consume 2,5 veces más energía y agua que un residente normal. O sea, me refiero en el conjunto, ¿no? Está utilizando zonas comunes de hoteles, piscinas, ¿eh? O sea, son 2,5 veces, que es bastante, ¿eh? Y por otro lado también, que se me adelantó Íñigo, la dificultad de desarrollar economía, o sea, hacer económicamente viables determinadas soluciones de economía circular en un territorio fragmentado, aislado y alejado, ¿no? O sea, es importantísimo esto porque no tenemos en muchos casos masa crítica para hacer desarrollos aquí, ¿no? Que sean económicamente viables. Ahora estamos, por ejemplo, en el ITC viendo la posibilidad con Ataretaco, una empresa de economía social y una empresa de gestión de residuos, de estudiar la viabilidad de pequeñas plantas de biodiesel en Canarias, ¿no? No está claro, no es tan intuitivo, y tenemos que ver si eso es rentable o no. O sea, el tema de la rentabilidad es importante, ¿no? Entonces, en este proyecto CirturLab, a ver, sí, ¿no? Ah, sí, estoy bien. En este proyecto CirturLab hemos planteado una serie de tecnologías
También en el proyecto se van a estudiar otras tecnologías, porque son proyectos de 5 años a través de los cuales, durante los cuales van a ir surgiendo nuevas tecnologías. Estos sectores, recuerden, la economía circular es ir un paso más allá del aprovechamiento de las renovables o de depurar el agua o del reciclaje, ¿no? No es tan intuitivo tampoco el tema de la circularidad, ¿no? Entonces, tenemos ya estas tecnologías como socias dentro del proyecto, pero iremos buscando más, ¿no? Y lo que pone ahí TRL 6 y 7 es lo que se refería a Raúl antes, no son tecnologías plenamente comerciales todavía. El TRL es el Technology Readiness Level, el nivel de maduración tecnológica que tiene, ¿no? Madurez tecnológica. Entonces, esto es importante y ha habido, pues, hemos estado dando vueltas a qué tecnologías emplear, ¿no? Bueno, aquí es un repaso de las tecnologías. Básicamente, tenemos tecnologías de software y tecnologías de hardware, ¿no? Porque es importante también la parte digital, como bien dijo Raúl, ¿no? Una tiene que ver con, pues es una app, ¿no? Que va orientada a fomentar el uso de la movilidad sostenible, en particular la bicicleta, y contempla también recompensas, ¿no? Cómo puede uno, pues con su trabajo, haciendo uso de estas tecnologías más sostenibles, pues eso, contribuir a la mejora medioambiental. Otro tiene que ver con baterías o puntos de recarga de vehículos eléctricos que prestan mucho más servicios que eso, donde se utilizan incluso baterías de segunda mano. Muy interesante esta tecnología porque esto va a venir ahora masivamente y las zonas turísticas tienen que convertirse también en laboratorios de movilidad sostenible, ¿no? Después tenemos a nivel de lo que es residuos, tenemos que es uno de los temas importantes a estudiar en cuanto a la escalabilidad hacia lo pequeño, ¿no? Hemos encontrado una tecnología muy compacta, ¿no? Que se podría colocar incluso en el mismo hotel, ¿no? o en un complejo de apartamentos, porque se puede transportar, se puede montar con un contenedor que es un biodigestor de pequeña escala, donde pues, se biodigiere la fracción orgánica del residuo sólido urbano, ¿no? De la basura, y produce electricidad, calor y también fertilizante líquido que se puede utilizar en el mismo hotel, ¿no? Después tenemos otras tecnologías que aprovechan, por ejemplo, la energía que circula por las tuberías de instalaciones hoteleras o de instalaciones municipales, ¿no? Y se puede, pues, convertir en energía, en energía eléctrica, esa energía hidráulica, ¿no? Otro tema es las lavanderías. Las lavanderías consumen muchísima agua y muchísima energía en Canarias, ¿no? Es un tema que no es nada despreciable, pues. Hemos encontrado una tecnología disruptiva que utiliza ozono y mejora mucho la eficiencia en los ciclos de lavado, ¿no? Después tenemos un tema que combina software y hardware. En este caso el hardware sería también la basura, ¿no? o el residuo alimentario, ¿no? Esto se utiliza en una empresa ya importante y de lo que se trata es este WinNode. Es un sistema que de alguna manera fotografía, es un sensor que fotografía la basura que se va depositando, el resto de alimentos que se va depositando en la propia basura, analiza, lo reconoce, y te puede ir orientando en cuánto estás perdiendo, cuánto estás tirando de dinero a la basura, ¿no? O sea que es muy interesante y eso, transformar ese resto de comida pues, en dinero, ¿no? Después tenemos el lujo de contar con el Instituto Fraunhofer, ¿no? En la parte de materiales, que nos puede ayudar en esa parte textil. No dije antes el textil es un tema textil, colchones. Hay determinadas normas que obligan a reemplazar este tema, ¿no? Y estamos hablando no de 2 o 3 colchones, ¿no? Estamos hablando de cientos y miles de colchones en una zona turística, aquí pues en la zona del sur de Gran Canaria, estamos hablando de decenas de miles de colchones que se pueden, que es muy difícil tratarlos, ¿no? Vamos a ver si con esta tecnología se pueden utilizar. Otro sistema muy interesante de etiquetado de basuras es el Ciclefi, que es una empresa griega muy interesante, que se trata básicamente de etiquetar la basura, pues empaquetarla de una manera y que el gestor o el ecoparque te la maneje mejor, ¿no? La trate mejor, ¿no? O sea, esto también muy interesante, ¿no? Con la combinación de software y hardware. La parte social, muy importante también, donde tenemos a la Fundación Irichen y la universidad y la propia SPEC, ¿no? Y después, como por último, el tema de los indicadores, ¿no? Los KPIs, los Key Performance Indicators, ¿no? Aquí hemos hecho un ejercicio de intentar medir la circularidad, o vamos a intentar medir la circularidad, ya están apareciendo métricas para medir la circularidad de materiales y de procesos, ¿no? Y aquí lo que hemos estudiado, pues, con diferentes dimensiones, pues medioambiental, social y económica, cómo de circular
de circulares son estas soluciones y lo que pretendemos alcanzar en el proyecto. Pues nada, esto era simplemente lo que quería comentarles y estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo. Si les parece, dejamos las preguntas para el final, salvo que tengáis alguna puntual que consideréis que es de interés. Para acabar la primera parte de presentación, vamos a dar paso a Ainhoa Raso. Brevemente, Ainhoa es vicepresidenta de Innovación y Nuevos Desarrollos de Tourist Data Driven Solution, básicamente datos, Big Data, blockchain. También es coorganizadora del Fitur Talent, también estuvo coorganizadora del Congreso Internacional de Turismo de Cruceros, si no recuerdo mal, y también un proyecto que es Salvar la Posidonia. Por otra parte, es una profesional del sector turístico que está especializada en el desarrollo de estrategias para destinos turísticos, ¿no? Tanto para empresas aplicando la gestión sostenible. Esto es fundamental, más si cabe con la situación que estamos viendo, que en el fondo es una apuesta a cero del modelo que conocemos, ¿no? Ha coincidido el COVID con el movimiento de economía lineal a economía circular, ¿no? No sabemos si es un aviso o es un inicio. Por otra parte, es máster en dirección de empresas turísticas, y aquí hay que decirlo, con honores, que son cosas que nunca se reflejan lo suficiente, pero el honor significa un esfuerzo y un mérito. Y también tutora en máster de gestión en turismo de la Universidad de San Jorge, ¿no? Por lo tanto, estamos ante unas personas que seguramente más saben del turismo, desde luego más que yo, seguro. Por favor, Ainhoa. Muchas gracias. Buenas tardes con esta presentación. Bueno, nada, en primer lugar agradecer enormemente, en este caso, al proyecto Cirtur Lab y sobre todo al Cabildo de Gran Canaria por contar con nosotros. Desde TDDS, pues yo soy la que no voy a traer presentación, así que muy brevemente os puedo contar lo que hemos aportado en este consorcio, que a mí me parece que es tener una estrategia clara, como es el caso de Gran Canaria, es algo esencial, ponerla sobre la mesa y además ir a por fondos y trabajar en esta línea de la mano del sector, sin duda son los pasos que hay que seguir. Y bueno, el rol en este caso de TDDS fue participar en lo que ha comentado antes Raúl, la Decision Making Tool. Nosotros, como bien comentabais, pues estamos en la parte de data, es decir, siempre trabajamos las políticas vinculadas al Data Driven Management y lo que hacemos es, sobre todo, aquí habéis citado muchísimos ejemplos de cantidades, ¿no?, de millones de turistas a nivel España, a nivel Canarias y residentes, ¿no?, es decir, todos los que estamos en el día a día en una ciudad, en un destino turístico. Pues bien, lógicamente todos generan muchísimos datos y sobre todo con todo lo que comentaba también Gonzalo, todas las tecnologías que hay hoy en día están fenomenal, todas estas aplicaciones, todo lo que hay, y además nos sirven para captar muchísimos datos. Entonces, nosotros lo que es importante, lo que tenemos que no obviar es que tenemos que modelizar y tener muy claros qué datos podemos trabajar para luego poder aplicar acciones muy concretas, ¿no? Y para aquí, en la parte de turismo circular, contempla 4 aspectos muy claros. Uno es el consumo de energía, ya lo habéis comentado, el consumo de agua y luego también la gestión de los gases de efecto invernadero y los desechos. Con estas 4 palancas el turismo circular tiene que trabajar, ¿no? Y esto está marcado en esta estrategia que marca también el Cabildo de Gran Canaria. Y a partir de aquí, como digo, generamos datos que tenemos que ser capaces de entender, de comprender, de visualizar, a poder ser en el tiempo real para tomar decisiones que nos ayuden en nuestro día a día. Y para esto existen muchas herramientas, como la que está planteada en el proyecto, la Decision Making Tool, que nos permite integrar y recopilar datos, sobre todo también tener muy en cuenta los que sirven y los que no. Esto contribuye también a la digitalización de las empresas del sector y de los destinos. Es decir, al final, todos estos datos, imaginaros gestionarlos de manera manual. Es decir, hoy en día tenemos plataformas que nos permiten automatizar todo esto muchísimo y de forma muy sencilla. Es decir, aquí hemos visto ejemplos de tecnologías, cada día salen muchísimas, y una de las buenas prácticas que creo que también es importante incorporar es esta vigilancia tecnológica, ¿no? Porque es verdad que es importante estar al día de todo lo que sale. A veces pensamos en tecnología como algo muy, muy caro, ¿no?, que difícilmente podemos asumir o que a nivel de conocimiento nos supone un extra, pero es verdad que hoy en día tenemos tecnología muy accesible y fácil de comprender y asimilar,
y tenemos que ser capaces de integrarla en nuestro día a día, ¿no? Entonces, en esta línea se plantea esa Decision Making Tool para que realmente, en este caso con otra tecnología que son los sensores, la sensorización, seamos capaces de captar todos estos datos que bien también comentaba Raúl, por ejemplo, en los hoteles, para mejorar la eficiencia de los procesos. Ese es un ejemplo. Muchas veces nos cuesta a lo mejor verlo, cómo vamos a llegar a ello, pero una vez lo tenemos incorporado en nuestro día y nos facilita la vida, y entendemos que esto se queda, ¿no? Igual que cuando en su momento entró Internet en nuestra vida, que no sabemos bien cómo apareció y lo tenemos asumido, pasará también como una de las que mencionabas antes, Íñigo, con blockchain. Blockchain es algo que ya está aquí, que en el sector turístico ya se está utilizando y que entendemos que también lo vamos a asumir como usuarios o como empresas y que probablemente no nos demos ni cuenta, ¿no? Ahora mismo estaremos utilizando algunas aplicaciones o sistemas software que ya incorporan blockchain, ¿no? Entonces, entendida la tecnología como un facilitador, simplemente resumir que toda la parte esta de turismo circular tiene que ir sí o sí ligada a la parte de datos. No, tampoco hablamos a lo mejor de datos masivos, es decir, tenemos que entender qué datos nos sirven y cuáles no para ese objetivo que queremos conseguir en este caso como destino. Y a partir de ahí manejarlo, que sean con plataformas que podamos entre todos compartir el conocimiento y que cada uno aporte lo suyo. Lo que es muy importante es que esto no es un proyecto únicamente del Cabildo de Gran Canaria, sino que va a necesitar y requerir de datos por la parte de los agentes del sector y viceversa. Tanto en cuanto estas plataformas funcionen y tengamos claro que esto es bidireccional, pues probablemente este turismo circular pues cobre mayor sentido esta estrategia en nuestros destinos, tanto en la parte privada como en la pública. Y, bueno. Pues muchísimas gracias. Si queréis podemos pasar, si tenéis alguna pregunta a los propios panelistas, por cortesía entre vosotros, alguien en el público. Y si no, pues podríamos decir tres preguntas que Juan Manuel Revuelta y yo, viendo las presentaciones, habíamos llegado a consensuar, ¿no? Que voy a nombrarlas, pero podéis contestarlas secuencialmente. Si es tener en cuenta que tenemos 15 minutos, vamos muy bien de tiempo. La primera, a raíz de la presentación de Raúl García Brink, está claro que el modelo de economía lineal y economía circular es muy fácil entenderlo desde el punto de vista de la producción, pero ¿qué pasa con el sector servicios, ¿no? ¿Cómo se puede introducir el sector servicios en la economía circular, ¿no? ¿Eso cómo es? Sí, bueno, yo creo que eso no lo sabemos todavía. No, precisamente yo creo que por eso hemos diseñado esta propuesta, precisamente porque creemos que es el momento de intentar escalar soluciones, primero que sean adecuadas para un ámbito insular, y por eso yo creo que cuando comentabas antes, Íñigo, las dificultades que tiene la economía circular en un ámbito como el nuestro, es el de encontrar también tecnología que permita obtener beneficios y rentabilidad con una masa crítica relativamente limitada también, ¿no? Entonces, necesitamos tecnologías que permitan desarrollar este tipo de actividades bueno, pues en islas que tienen una población limitada, no estamos en un continente poblado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso por un lado, ¿no? Que tenemos que bueno, convertirnos, y creo que tenemos la posibilidad de convertirnos en un banco de pruebas muy interesante a ese nivel, ¿no? Y creo que después también poniendo en valor, yo creo que de manera yo creo que muy relevante, también pues intentando de alguna manera que se alineen mucho más de lo que se ha alineado hasta ahora las instituciones públicas, la empresa privada y después también la universidad y los centros tecnológicos que tenemos en Canarias. Creo que tenemos un reto muy importante. Creo que tenemos, en ese sentido, de que tenemos que diseñar proyectos y propuestas que de alguna forma solucionen o den una respuesta a las expectativas del sector, que quiere ser más eficiente, que quiere también que se mejore la reputación verde del destino, obviamente, y por otro lado también bueno, de respuesta pues a los grandes retos que tenemos también las instituciones públicas, y para eso creo que tenemos a una universidad como el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria o el ITC en este caso, que creo que tienen que jugar un papel muy importante. Y después,
y con esto termino, creo que también tenemos que salir un poco de nuestro caparazón, es decir, tenemos que salir fuera. Por eso también hemos incorporado en este proyecto a startups y dispositivos que vienen de otros lugares, ¿no? Tenemos que, en ese sentido, pues convertirnos también tenemos que atraer proyectos interesantes a Canarias y convertirnos, por lo tanto, en un lugar que sea conocido no solamente por sus playas, sino también por la innovación turística, ¿no? Y que realmente seamos exportadores en el futuro de innovación turística, circular, climática, a otros lugares, a otras islas y a otros lugares del mundo. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que por poner el corolario a tu intervención, lo que sí tenemos claro es que no sabemos cómo va a ser este servicio, pero hay tres cosas que tienen que suceder, ¿no? Justo en la parte económica, justo en la parte social, justo en la parte medioambiental, ¿no? Y a partir de ahí iremos bien. Al hilo de tu intervención, y parece que Juan Manuel y yo habíamos acertado un poco, y aquí te hago la pregunta directamente, es precisamente la parte de tecnología. ¿Hay un caldo de cultivo real en el sector turístico, en el ámbito de la economía circular? Sí, la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos. Bueno, nosotros en ITC llevamos trabajando en el sector turístico ya mucho tiempo, ¿no? Tanto en la parte digital como la parte ecológica, pero hemos visto y lo hemos corroborado cuando hemos estado preparando esta propuesta. Esto de preparar esta propuesta, esto no se hace en una semana, fueron 3 meses, ¿no? Entonces, además, es una propuesta muy bien elaborada porque contamos directamente con los feedbacks y con los inputs del sector, ¿no? Y nos quedamos muy sorprendidos porque los hoteleros tienen ya todo controlado, ya la parte, sobre todo el residuo, que es lo que más preocupa, ¿no? Y pues lo tienen por lo menos medido, ¿no? O sea, ahí no partimos de cero en este tema de la circularidad. En ese sentido, es importante que no solo el sector se conciencie, el sector está concienciado porque el turista ya lo demanda, ¿no? Ya antes era una cosa voluntaria, pero empieza a ser preceptivo, aparte del escandinavo, o sea, de Centro Europa hacia arriba, pues ya están con exigencias incluso mayores que las certificaciones ambientales al uso, las EMAS o las ISOs o las FQM, exigen incluso ya cosas porque si no, no van al hotel, ¿no? O sea que eso ya lo sabe el hotelero, no partimos de cero, el caldo de cultivo está, o sea, hay un punto de partida interesante, pero como decía Raúl, es importante acelerar, ¿no? Hay que acelerar y la iniciativa del curso de expertos a través de formación, sensibilización y después esa colaboración público-privada, porque es importantísimo. La sociedad en general no entiende muy bien lo que es la economía circular, ¿no? Y como dije antes, no es solo utilizar renovables o depurar el agua, sino es algo un poco más complejo. Entonces, la idea de que Canarias, y en concreto la isla de Gran Canaria, se convierta en un laboratorio, un banco de pruebas, yo creo que es perfecta y vamos a ver si podemos avanzar y sobre todo acelerar, tengamos este proyecto o no, ¿no? O sea que con nosotros van a contar seguro. Vale, muchas gracias. Una pregunta de 1 millón y luego Juan Manuel tenía una nota que hacer al respecto de una propuesta europea y algo hacia donde tenemos que ir en el futuro. Pero Ainhoa, tenemos circularidad de los servicios, tenemos tecnología, tenemos Big Data y ahora te hago la pregunta. El dato está bien, pero ¿qué es más importante, el dato o la pregunta que se hace? Bueno, para mí sin ¿Sabemos duda, hacer preguntas? bueno, está claro que una cosa sin la otra no nos sirve, ¿no? Pero está claro que tener claro la pregunta, es decir, lo que queremos llegar a saber, es uno de los primeros pasos, porque teniendo claro esto, pues podemos lógicamente plantear qué fuentes existen, porque realmente hoy en día hay muchísimas fuentes de información, muchísimas macro y más pequeñas, como bien decíais, muchos hoteles, empresas del sector, de actividades, incluso tienen datos, tienen mucha información y ya miden, ¿no? La cuestión es qué hacemos con esto, si nos lo quedamos para nosotros mismos o lo compartimos, dónde lo compartimos, cómo se hace esto para que realmente vayamos en una estrategia común, una estrategia no únicamente de tu empresa, sino de destino y si me apuras, no solo de destino Gran Canaria, sino Islas Canarias, España. Es decir, yo pienso que es importante que no perdamos la visión porque los datos nos los está dando y incluso también
Tenemos datos de la parte ambiental que la OMT nos está dando, que nos puede estar dando Tour España, y todo esto nos ayuda a confluir, ¿no? Entonces, en esta parte, yo que estoy en la parte de Fitur Talent, que bien has mencionado, pues los perfiles, precisamente el sector, requieren cada vez más que la gente tenga esa capacidad de entender qué es lo que queremos preguntar, ¿no? Y luego la capacidad de análisis y demás. O sea que breve, pero sí, yo creo que una cosa con la otra. Perfecto. Sí, yo tengo una pregunta muy rápida para Gonzalo. Claro, desde esa atalaya fantástica del ITC, y para los que nos están escuchando, para un emprendedor que nos esté escuchando, que no está aquí, que no conoce qué facilidades, o sea, la plataforma del ITC, qué facilidades le puede ofrecer. Hay muchas, está Proesca, bueno, eso es para otro capítulo, está la Sociedad de Promoción Económica del Cabildo de Gran Canaria, que tienen excelentes profesionales, que tienen todas una estrategia en todo el campo de bioeconomía, de economía azul, con coworkings, pero bueno, concretamente el ITC como entidad que puede validar tecnologías, o sea, ¿cuál sería el mensaje para la empresa innovadora que nos pueda estar escuchando y que quizás se pueda plantear venir a este lujo que es una isla laboratorio de buenas prácticas demostrativas en el campo de economía circular y turismo, cuando ya hemos aprendido y sabemos que va a haber un chorro de dinero de la Unión Europea con esos proyectos LIFE o Next Generation? Y nosotros somos una empresa pública del Gobierno de Canarias, o sea, estamos en el Gobierno, pero tenemos cierta flexibilidad porque podemos firmar, o sea, prestar servicios o firmar acuerdos con empresas o contribuir en proyectos como este, ¿no? O sea, que cuando vienen emprendedores, a nosotros pues podemos articular diferentes formas de colaboración. En el campo de la economía circular, que precisamente nosotros estamos ahora montando un departamento de economía circular, ¿no? O sea, porque tenemos tradicionalmente la actividad en energía, agua, biotecnología o economía azul. Entonces nos faltaba esta parte de la circularidad, ¿no? Para hacerlo, pues para dar ese paso más que ya comenté antes 2 veces, ¿no? Y tenemos también la idea de, pues eso, abrir esa línea, ¿no? Existe además en Gran Canaria ahora la iniciativa del Parque Tecnológico de Gáldar, también auspiciada por el Cabildo, donde se va a crear un área de economía circular. Precisamente estamos ya con el Parque Tecnológico diseñando esa área, que es donde está también la Universidad de Las Palmas, por supuesto, ¿no? O sea que existen muchas fórmulas. Es básicamente oír a ese o esa emprendedor o emprendedora, sentarnos y buscar la manera de llevar adelante un tema. Nosotros no podemos financiar, ¿no? O sea, porque a nosotros se nos tiene que financiar, a ser público del sector tecnológico, pero existe la posibilidad de buscar maneras de conseguir financiación, pues utilizando un instrumento PYME o en las muchas fórmulas y las muchas vías que tiene la Comisión Europea y otros fondos del Plan Nacional o de las convocatorias canarias para abordar proyectos conjuntos y ayudar en la medida que podamos a la gente joven y a los emprendedores, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo no resisto la oportunidad de preguntarle a Ainhoa Raso, además de TDDS, ella representa pues a una startup que además ha creado un canario, Antonio, un gran canario, Antonio López de Ávila, que es una empresa canaria y se llama HighCard y tiene una solución que funciona en el campo de es un certificado europeo sanitario que antes de la pandemia ya, bueno, nosotros le estamos acelerando a través de Startup Europe Accelerator, de la Fundación Finova, y ellos ya estaban con este reto de que el turista pudiera viajar de manera segura con su historial clínico, médico, para esos infartos, accidentes. Bien, llegó la pandemia y ahora es muy oportuno porque habrán escuchado el European Green Certificate, mal llamado pasaporte europeo. Es muy oportuno que sepan, sobre todo para el sector turístico que nos escucha, que por vía de urgencia se va
a votar en el Parlamento Europeo el próximo jueves en la Comisión LIBE, que la preside concretamente Juan Fernando López Aguilar, que también es canario y que va a ser el miembro en el trílogo del Parlamento Europeo, que a raíz de ahí lo van a negociar con la Comisión y con los Estados miembros a través del Consejo. Bien, mi pregunta concreta es, bueno, más que pregunta, que nos explique brevemente lo que pretende esta empresa, que es una solución que existe, insisto, y mensaje al sector turístico. Gracias a la pandemia hemos visto que el sector turístico se ha organizado como un lobby legítimo de defensa de sus intereses, precisamente por esta tensión. Entonces, bueno, ¿qué aporta HiCard? Pues gracias, Juanma, por sacar a reducir aquí HiCard, porque llevamos mucho tiempo, como bien sabes, luchando por esta solución. Para nosotros une dos mundos que, por desgracia, con la pandemia han venido un poco para quedarse, que es la parte del turismo y la salud de la mano de la tecnología, ¿no? Entonces, una tarjeta sanitaria universal. Es decir, nosotros HiCard, que es Health Identification Card, no la denominamos pasaporte, lógicamente tampoco es el certificado verde digital como tal, como habla Europa, sino que es una aplicación que nos permite viajar por todo el mundo de manera más segura. Es decir, en HiCard puedes llevar tus vacunas, tus alergias, tus tratamientos médicos, tu grupo sanguíneo, cosas que en un momento dado, pues en circunstancias que a todos, por desgracia, nos puede tocar vivir en cualquier momento, pues las puedes tener en tu teléfono móvil, digitalizado. Por tanto, estamos de la mano de tecnología haciendo uso en el teléfono móvil de una parte que todos la tenemos como perdida, ¿no? Muchas veces la tienes repartida en diferentes zonas y no la puedes llegar a tener a mano en un momento crítico, ¿no? Entonces, HiCard tiene esta información traducida en idiomas, por tanto, si uno está en Rusia y le pasa algo, pues puede mostrar qué tratamiento está tomando, qué medicamento, porque está hecho además con el vademecum oficial sanitario y concretamente para tiempos de COVID, pues lógicamente tiene un apartado que de momento lo vamos a tener en oculto hasta que lógicamente la Unión Europea saque este estándar definitivo donde pues podremos llevar nuestras pruebas PCR, test de antígenos y también la vacuna o la inmunidad natural cuando se diga que realmente es aceptada, y lo vamos a poder tener pues eso, a golpe de móvil, y no únicamente para mostrar en un aeropuerto, sino que involucra a todo el sector. Desde el punto de vista que podemos mostrar en un hotel o en un teatro, en cualquier establecimiento, pues porque va a ser con un código QR muy fácil para leer con cualquier lector. Básicamente... Pues muchísimas gracias. Ya un poquito fuera de tiempo y abusando de la paciencia de Adlantur y de Infecar, fíjense, una solución canaria que está disponible, que yo sepa es de la única o de las poquísimas que incorporan blockchain y doble encriptación, y esto es muy relevante. Lo digo porque es el momento ahora de hacer algo de lobby, que es algo legítimo. Nosotros hemos construido una posición común a través de la Fundación, después de muchos webinars y del sector, porque ahora es el momento, a nuestro modo de ver, de exigir que la Unión Europea exija el blockchain para prevenir ese fraude que rompería la confianza. Porque claro, se está hablando de un certificado digital con un QRL que es muy fácil de falsificar. De hecho, se calcula que mucha gente viaja con certificados falsos y hemos visto todas estas noticias de este médico alemán en Baleares que estaba dando certificados falsos a turistas alemanes para que pudieran evitar pues la cuarentena a su vuelta a Alemania. Ese para nosotros es un tema que hay que trabajar. El segundo que no entendemos es que tenga una fecha de caducidad, lo cual es absurdo. Todo este esfuerzo que va a hacer la Unión Europea, porque va a ser gratuito y está muy bien para cualquier ciudadano europeo, gratuito, voluntario, cumpliendo la ley de protección de datos, eso que tenga una caducidad cuando termine la pandemia, que yo creo que no va a terminar tan pronto, es absurdo porque puede ser una herramienta práctica para efectivamente ayudarnos a que el sector turístico pueda acoger también a gente de mayor edad, que tengan riesgos, que quieran compartir
con seguridad cuando sea necesario, con el destino, con el hospital y con todo lo que conlleva de ahorros, porque no se imaginan el coste que tiene para el servicio público de sanidad las pruebas redundantes que tienen que hacer cuando llega un señor con el cual no se entienden en el idioma. Todo esto me parece importante para animarles a que mañana pues sigan estos excelentes contenidos que nos está brindando Atlantur, organizada por Infecar. Mañana hay precisamente una mesa redonda a las 10 de la mañana, de 10 a 11 y media, que son las soluciones COVID en el sector turístico, que moderará y presentará Pablo Linares, que es el director general del Patronato de Turismo de Gran Canaria. Tendremos, además, un mensaje de Juan Fernando López Aguilar, que es el presidente de la Comisión de Libertades Civiles y también de Justicia del Parlamento Europeo, y que explicará, espero, su visión de este debate que tenemos justo. Se vota la semana que viene, nos jugamos mucho. Estará también don Antonio Garzón Beckman, de Dirección de Hotel y Consultoría de AB, y es fundador y gerente de NutriHotel. Naira Irga Pérez, socia cofundadora de Control HS, y luego también se van a contactar pues, soluciones patentes desde Bruselas, también Maximiliano Dragoni, de la DigiConnect, que lleva todos los temas de Digital Innovation y Blockchain, y don Juan Viesca. Eso para animarles a seguirnos mañana. Yo quiero pues eso, lanzar algún mensaje de optimismo en este entorno tan complejo, porque, como hemos visto, hay soluciones tecnológicas, se está buscando. Hay además administraciones públicas comprometidas, como es el caso del Cabildo, el Instituto Tecnológico de Canarias y otros que están para ayudar al sector. Hay necesidad y, por tanto, hay necesidad por esta crisis. Por tanto, jamás el sector ha empezado a hacer tanto lobby y ha estado más receptivo a la innovación. Y además hay esos fondos europeos que hemos visto que van a marcar la próxima década. Yo termino dándoles las gracias a los panelistas que han hecho el esfuerzo, algunos de venir desde Madrid, otros desde Tenerife, a todos ustedes por seguirnos y, por supuesto, darle las gracias y felicitar a Infecar, al Cabildo de Gran Canaria y a Atlantur por la valentía de organizar un evento físico híbrido en unos momentos que todavía está en muchos países todo absolutamente cerrado. Y gracias a todo el servicio técnico y los que han hecho posible pues esta mesa redonda. Muchísimas gracias.